Un saludo a todos. En este video se va a hablar sobre la distribución t-Student, una de las distribuciones más importantes en estadística inferencial. A lo largo del video vamos a explicar su origen, cuándo se utiliza, cuáles son sus parámetros, cómo resolver un ejercicio paso a paso y también vamos a ver un caso real de su aplicación. La distribución t-Student fue introducida en 1908 por William Selig Gosset, un estadístico que trabajaba en la cervecería Guinness. Como tenía restricciones para publicar sus trabajos ya que laboraba en la industria, firmó todas sus investigaciones bajo el seudónimo de Student, de ahí el nombre de la distribución. Esto se utiliza cuando queremos comparar medias pero no conocemos la varianza de la población, especialmente útil cuando las muestras son pequeñas o menores a 30. Es muy común en pruebas de hipótesis como el t-test y es clave en análisis científicos, sociales y de negocios. Vamos a utilizar la prueba o la distribución t-Student cuando vamos a comparar una media de una muestra contra un valor conocido, cuando vamos a comparar una media de dos grupos distintos o cuando tenemos unas muestras pareadas, que es comparar mediciones antes y después en el mismo grupo. Tipos de prueba, con una muestra tendríamos que los requisitos serían una muestra única con datos de distribución normal y su uso sería para determinar si la media difiere de un valor hipotético. Como ejemplo tendríamos verificar el peso medio de un producto según su etiqueta. Con dos muestras independientes tendríamos que los requisitos serían pues la independencia de sus grupos, la normalidad, varianzas iguales o diferentes. Su uso sería detectar diferencias entre dos grupos independientes, como por ejemplo comparar ingresos promedio entre hombres y mujeres. Los parámetros clave de la distribución t-Student sería el promedio de la muestra, la distribución estándar, el número de observaciones, los grados de libertad, que es el número de observaciones menos 1, el valor de t, que la fórmula vamos a ver a continuación, la probabilidad para la hipótesis nula y la significancia, que es como los puntos críticos, donde está por fuera del área de aceptación, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos que, o bueno, requerimos para estos tipos de ejercicios que haya una media menstrual, una media hipotética y un error estándar. El error estándar lo podemos hallar con la desviación estándar muestral sobre la raíz de n, que es la cantidad de los datos. Como primer paso podemos declarar la hipótesis, si es nula o alternativa. Si declaramos que la hipótesis es nula, nos vamos a dar cuenta o estamos diciendo que la media es igual a cierto valor. Si la hipótesis es alternativa, estamos diciendo que la media hipotética es mayor, menor o diferente. Como paso 2, podemos ver la gráfica en donde hay un cierto tipo de confianza, en donde está el área de aceptación en la mitad de la gráfica, que es el 98%. Por lo tanto, en las esquinas encontramos las colas, o sí, los puntos críticos. Estamos en si estamos en una hipótesis de diferencia, vamos a tener en cuenta los extremos, los dos extremos, el extremo izquierdo y el derecho. Sería la cola derecha y la cola izquierda. Si es menor que, solamente la cola izquierda, la parte izquierda. Si es mayor que, la parte derecha o cola derecha. Las áreas de rechazo, que serían igual al 2% o 0.2, se pueden hallar también con una tabla de distribución en donde tenemos valores asignados. Pero como estamos trabajando en Excel, lo podemos hallar con la inversa de la distribución de t-Student. ¿Cómo calculamos t? T sería igual a la media menstrual menos la media hipotética sobre el error estándar, en este caso. ¿Cómo comparamos el punto de prueba? Bueno, si el valor de t es mayor o menor a los puntos críticos o el área de rechazo, nos da a entender que se rechaza la hipótesis nula, o sea que no es la media igual al valor esperado, ya que aumentó o disminuyó en las áreas de rechazo. Entonces así pues estaría válida la hipótesis de alternativa, siendo mayor que, menor que o diferente al valor esperado. Como ejercicio de ejemplo, tenemos que una empresa desea saber si el promedio de satisfacción de sus clientes en una escala del 1 al 10 ha mejorado tras una campaña de marketing. Antes el promedio era de 7. Se toma una muestra de 10 clientes después de la campaña y se obtiene lo siguiente. Un promedio menstrual de 7.6, de desviación estándar muestral de 0.8, tamaño de muestra de 10 y se nos dice, se puede decir con un 95% de confianza que la satisfacción ha aumentado. Tenemos entonces que los parámetros serían 10, que sería el tamaño de la muestra. Tendríamos que serían los grados de libertad, en este caso está en inglés, degrees free, serían 9.
La media hipotética tenemos como 7, que es la que teníamos antes, y la media muestral, que sería 7.6, la que obtuvimos. En este caso la desviación estándar muestral es 0.8. Entonces en el cálculo de t lo trabajaríamos en Excel con las casillas que H75, bueno, podemos ver la fórmula aquí debajo, con lo cual tenemos un resultado de 2.372. Los parámetros los podemos ver en la otra casilla, tanto los valores de la observación, la media hipotética, la media muestral, la desviación estándar muestral, los grados de libertad, que sería pues el n menos 1, y el error estándar, que sería en este caso uy, qué pena, como ya habíamos mostrado en la anterior fórmula, que sería la desviación estándar muestral sobre la raíz de n, lo cual nos daría un resultado de 0.253, que son las áreas de rechazo con las que vamos a hallar. Podemos hallar un valor crítico, bueno, vamos a hallar las áreas de rechazo no con la tabla, sino con el valor crítico con 9 grados, teniendo en cuenta la libertad al 95%. Estamos teniendo en cuenta que tenemos un aumento, por lo cual estamos buscando la cola derecha o el extremo derecho por fuera del área de aceptación, ya que no es un valor esperado. Los valores críticos que obtendríamos según el cálculo sería entonces 1.8331. Como los resultados están muy por fuera del área de aceptación o del valor crítico, los valores críticos están entre el valor que nos dio y entre el mismo valor pero negativo. Como tenemos un valor mayor, se rechaza la hipótesis nula, que es la media esperada o el valor esperado, y podemos decir que sí aumentó el 95% de confianza el promedio de satisfacción de los clientes. Un ejemplo real de su uso, podríamos tomar en cuenta un estudio publicado de la revista Journal of Clinical Psychology que evaluó si un nuevo tratamiento reducía los niveles de ansiedad en pacientes. Se aplicó un t-test para muestras apareadas, ya que se compararon los niveles de ansiedad antes y después del tratamiento en un grupo pequeño de 15. Usaron la distribución t-Stevens porque no conocían la varianza poblacional. Esto permitió determinar con significancia estadísticas que el tratamiento era efectivo, lo cual demuestra la importancia de esta distribución en contextos clínicos reales. Caso real o prueba T de dos muestras independientes. En este caso tenemos 30 plantas que se utilizaron como un caso real, 30 plantas con otro caso real, solamente varían con los fertilizantes con los que fueron utilizados o los que se les suministraron. La mediación o la medición es la altura luego de 6 semanas y la hipótesis es la diferencia de alturas promedio. El resultado y la conclusión del caso fue que el fertilizante A dio como una media de 55 centímetros con una desviación estándar de 5. El fertilizante B dio una media de 58 centímetros con una desviación estándar de C, teniendo un valor de T de menos 2.05 con unos grados de libertad de 58, con un valor de P de 0.045 y un valor típico de áreas de rechazo de 0.05. Como podemos ver, la prueba T o la distribución T para las medidas o para validar las hipótesis que teníamos antes, como en el caso anterior, para ver qué tanto crecieron según los fertilizantes. Podemos verificar la normalidad y supuestos, hipótesis, antes de aplicarla o teniendo los datos o los resultados de la hipótesis y la interpretación para evaluar su significancia y el tamaño del efecto. Y con esto sería todo. Muchísimas gracias.